Capítulo 34. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de Xchol de XD. No obtengo ganancias escribiendo sobre ellos. Así que los Bogdanov ahora son un meme. ¿Por qué, Francia? ¿Por qué hiciste esto? Al final resultó que jugar a gobernador era más difícil de lo que Naruto había pensado. Su cerebro parecía que iba a explotar por el sinfín de tecnicismos regulatorios y la media docena de cosas que exigían su atención en un momento dado. Realmente le hizo comprender lo primero que los gobernantes aprenden después de experimentar el mando. Delegar, delegar, delegar. Mira, no necesito oír hablar de eso, interrumpió Naruto a Tansea, restándole importancia a la expresión de afrenta que le había dado la secretaria. Tal vez su último jefe tenía más paciencia para divagar, pero el coronel Raron ya se había marchado y había dejado la ciudad en manos de Naruto. Lo que significaba que la pelirroja necesitaba aclarar las cosas antes de que algo saliera mal. Acostarse con el perro en su primer día no impresionaría precisamente a su padre. Naruto habría llamado al alcalde para pedirle consejo, pero aparentemente el hombre no era más que un testaferro inútil designado para el sexo político. Estaba esperando a su viejo amigo Nergal, pero el hombre estaba tardando una eternidad en llegar desde su estación de policía. No nos preocupemos por el ejército, decidió el heredero Gremory, apartándose de la ventana y hojeando el montón de papeles que había en su nuevo escritorio. Había demasiada mierda sobre él y no tenía ni idea de por dónde empezar. Se irán solos. Estoy más interesado en mantener el orden por aquí. Tansea frunció los labios y levantó una mano para tocar el grueso collar de rubíes que llevaba alrededor del cuello antes de que la morena se inclinara hacia adelante. Si ese es el caso, mi señor, tal vez quiera considerar programar una reunión con el comisionado de policía. La secretaria tardó unos segundos en sacar un grueso libro marrón de uno de los cajones del escritorio. Todos los números de contacto deberían estar aquí, si desea realizar una llamada. Naruto puso los ojos en blanco ante la formalidad, pero tomó el libro y comenzó a hojearlo. Escritos apretadamente, enumeraba una mezcolanza de nombres, desde políticos hasta gerentes de fábricas y miembros de la alta sociedad local. Era una colección exhaustiva y hablaba de cierta disposición por parte del coronel Raron a hablar directamente con personas a las que el pelirrojo podía respetar. No. A estas alturas ya deberían conocer bastante bien la ciudad. Elegiré cosas a medida que avancemos, pero hasta entonces no voy a microgestionar. Muy bien, mi señor. Quiero que lo llames en un momento y le pases lo esencial. Apretando la corbata roja alrededor de su garganta, Naruto consideró brevemente llamar a su madre y pedirle un consejo. Dirigir una ciudad sería como dirigir un territorio, solo que a menor escala. Pero no, se trataba de demostrar su valía, lo cual no podría hacer si corría llorando hacia su mamá. Dile que quiero que toda la fuerza esté fuera el doble de tiempo. Que cubran cada zona. No quiero que nadie pueda estornudar allí sin salpicar con sus mocos a algún policía. Tansea aceptó la libreta de contactos marrón con el ceño fruncido y sacudió la cabeza ante la orden de su nuevo jefe. Podríamos hacerlo, pero el coste para la ciudad sería significativo. Todas las horas extra que tendríamos que pagar consumirían nuestra financiación discrecional y no tenemos una gran cantidad de dinero para gastar después de toda la reconstrucción que hemos hecho recientemente. Entonces no les pagas, replicó Naruto con una oleada de irritación. Dejando que la ciudad se fuera a la mierda porque tenían miedo de hacer un poco de horas extra. No era de extrañar que el crimen urbano fuera un problema tan constante. Los llamas y le dices al comisionado que estamos en guerra. Este país necesita un poco más de cada uno de nosotros si queremos sobrevivir. No debería ser un gran problema si un oficial necesita hacer un par de horas extras en el trabajo sin pagar. La sonrisa tensa que Tansea le dedicó antes de salir a hacer algunas llamadas le dijo a Naruto todo lo que necesitaba saber. Ella era solo otra de las adultas que de repente se encontraban trabajando para él y dudaban de su capacidad para ser algo más que otro nombramiento político. Eso estaba bien. Que dudaran, porque iban a descubrir que Naruto era muy diferente en comparación con sus gobernadores anteriores. En cuanto se hubiera instalado y hubiera puesto sus antenas en su sitio, Naruto iba a demostrar por qué nadie se metía con él. Los días de sobornos y comisiones ilegales a funcionarios del gobierno habían terminado. La policía sabía dónde se encontraban unas cuantas docenas de criminales conocidos en un momento dado, y él tenía la intención de ahorcarlos. Cualquiera que participara en un acto delictivo iba a experimentar una buena sentencia de trabajos forzados. La guerra con Mictlan iba a requerir un poco más de lo que la mayoría de la gente en Gehenna estaba dispuesta a admitir.
Y ya no importaba si estaban dispuestos a admitirlo o no, porque Naruto los iba a arrastrar a patadas y gritos a una guerra total si era necesario. Azmarin no iba a ser la única ciudad que se convirtiera en una ciudad que se esforzara al máximo por el país. Solo la primera. El padre de Naruto se lo había dejado muy claro. Los lujos serían racionados, los criminales serían reclutados, se esperaría que los trabajadores dieran media hora extra o más de trabajo cada día para el esfuerzo bélico. Y si empezaban a quejarse y a agitarse bajo sus nuevas expectativas, el Senado haría pública una información bastante impactante sobre el coste real del conflicto. Se habían capturado e interrogado suficientes soldados mictlaneses para que se comprendieran claramente los objetivos de sus enemigos. No se encontraban en un conflicto por recursos o política, sino en una lucha existencial por el futuro. Mictlantecutli no tenía intención de conquistar a los demonios y ángeles caídos, sino de exterminarlos. El genocidio estaba a la orden del día. La derrota solo traería la extinción. Matar o morir. Una vez que la gente comprendió que el único resultado posible de la pérdida era la destrucción total, lucharon sin descanso. Ninguna cantidad de sindicatos que reclamaban el pago de horas extras o de jóvenes anarquistas quejándose de la explotación podría compensar la posibilidad de muerte. Tal vez eso hizo que Naruto fuera cruel, pero tenía toda la intención de sacar provecho de la noticia que su padre le había confiado la noche anterior y que pronto le haría llegar a la gente. Noticias que aterrorizarían al país y lo llevarían a una resistencia fanática. Balí retorció los dedos en la tierra. Esta se desmenuzó, fresca y seca, bajo sus dedos inquietos, y se filtró por las grietas de sus uñas demasiado largas. La próxima vez que lo hicieran girar desde las trincheras de avanzada, se daría una buena y larga ducha. Pero primero, tenía que superar los nuevos obstáculos que el alto mando les estaba preparando. Algo estaba pasando. Habían estado llegando órdenes que exigían que redujeran las incursiones en tierra de nadie y que reforzaran sus posiciones. Si los últimos chismes que habían llegado al frente eran ciertos, Serafall Leviatán estaba rondando por todo el inframundo repartiendo órdenes secretas. Algunos de sus subordinados pensaban que se avecinaba un aumento de tropas. Otros pensaban que cambiarían a alguna táctica nueva y audaz. Todo era rumor y conjeturas. Lo único que Balí sabía con certeza era que cada día había más rostros apiñados en las trincheras. El goteo de refuerzos había acelerado la rotación en las líneas, y él solo pasaba uno de cada 3 días agazapado en el suelo. Habían tenido que cavar más profundo y ensanchar las trincheras para dar cabida a los soldados adicionales que se apiñaban para evitar el fuego mictlanes. Sea lo que fuere que venga pronto. Capitán, estamos detectando algo de movimiento en la línea enemiga. Balí apretó la mandíbula y se puso en cuclillas. El semidemonio mantuvo la cabeza por debajo del borde de la zanja, pisando el suelo áspero y sintiéndose agradecido por la existencia de la magia. Al menos les evitaba tener que tumbarse en una zanja llena de agua. ¿Qué tienes para mí?, exigió, mirando a través de la noche oscura el rostro serio de uno de sus subordinados. Tal vez era un poco imbécil no recordar el nombre de nadie, pero todos parecían morir tan rápido o ser rotados que realmente no importaba. El capitán de cabello plateado aceptó los binoculares con un gruñido, sosteniéndolos contra sus ojos mientras miraba con cuidado la mitad superior de su cabeza por encima de la orilla. Estaba oscuro, pero la tenue luz artificial de las estrellas le daba a sus ojos de medio demonio la luz suficiente para atravesar la penumbra. No había una gran conmoción en las líneas mictlanesas, pero podía haber un movimiento tenue y el pequeño brillo de los ojos rojos de las arañas óseas. Pasándose la lengua por los dientes, Balí sacó su reloj de bolsillo y miró la hora. Una parte de él quería ir y luchar contra esos bastardos, pero en ese momento era más que un guerrero. También era un soldado, y los soldados seguían órdenes. Eso significaba que no podía salir corriendo a atacar al enemigo por su cuenta, suponiendo que llegara tan lejos sin ser derribado por los hechizos de fuego. Muy bien, quiero que lo pases por ambos lados a lo largo del frente. Prepara los cañones de conjuración a 1 kilómetro en cada dirección. Solo tenemos un par de minutos para la medianoche, y en cuanto demos las 12 quiero que todos disparen a la vez. No era como si fueran a alcanzar a los mictlaneses desde esta distancia, pero les daría un poco de miedo a los imbéciles y les haría saber que los estaban vigilando. Llama también a la trinchera de apoyo y hazles saber que pronto podríamos recibir un empujón. Sí, señor, gritó el explorador, dejando a su oficial al mando vigilando el frente mientras él se apresuraba a pasar el mensaje. Balí ya casi ni siquiera notaba la formalidad. 3 meses luchando como soldado para los Grigori tendían a tener ese efecto.
Quejarse por ser reconocido por su rango no parecía valer la pena de todos modos. ¿Por qué molestarse en poner todo el esfuerzo en entrenar a la gente para que le hablara de una manera más informal cuando terminarían siendo aniquilados por seas o seaseas de todos modos? Eso hacía que Balí se cansara, y no en el buen sentido. Estaba empezando a tener esperanzas de que la guerra terminara pronto, o al menos de que pudiera conseguir un permiso. A Balí le encantaba pelear, pero no le gustaba la interminable rutina de dormir mal y la muerte constante a su alrededor. Sería bueno que, fuera cual fuese la táctica que estaba tramando el alto mando, consiguiera cambiar un poco las cosas. Todos están listos, señor. Balí asintió con la cabeza en señal de reconocimiento al conde que regresaba y miró hacia atrás a través de los binoculares. Había más orbes mágicos flotando allí, pero las cosas no habían cambiado demasiado. Los ojos de araña todavía brillaban, lo que le hizo reprimir un escalofrío de disgusto. Odiaba a las arañas. Azazel le echaría la culpa a un trauma o a alguna tontería por el estilo, pero era tan simple como el hecho de que a Balí no le gustaban los trucos sucios en una pelea. Balí volvió a mirar la hora. 10 segundos. Empecemos entonces, muchachos. 5 segundos. Intentad no cagaros encima, novatos. 0. La repentina explosión de fuego mágico de la artillería de Jaina fue ensordecedora. Las descargas simultáneas atravesaron el aire, anunciando la descarga masiva de bolas de hechicería multicolores. Rosa aquí, verde allá, un poco de violeta. Era casi como un espectáculo de fuegos artificiales, solo que mucho más letal. Balí observó cómo los cañones disparaban una y otra vez, 5 golpes coordinados que golpeaban el suelo a unos 100 metros de distancia como para causar más daño que remover un poco de tierra. El humo flotaba sobre el campo de batalla, apestando a ozono y a cosas quemadas mientras ascendía en espiral hacia la noche. Esta vez, cuando Balí miró a través de los binoculares y escudriñó las líneas mictlanesas, no pudo ver señales de vida. Se evitó el conflicto. Por ahora. Pasándose una mano por las cerdas de su barba rojiza, Roland se quitó las gafas redondas y se frotó el puente de la nariz. Los años habían hecho mella en el sacerdote, esparciendo un puñado de canas prematuras sobre sus sienes y dibujando pequeñas arrugas alrededor de sus ojos. Pero el holandés no podía permitirse el lujo de descansar de su cacería, no mientras Isaiah pudiera seguir con vida. Y si el muchacho había muerto bajo las manos de Valper, entonces el clérigo holandés tenía la intención de enterrar al arzobispo excomulgado. La Biblia advertía contra la búsqueda de venganza. Mía es la venganza, yo pagaré, dijo el señor, lo cual era bastante justo. Roland no estaba dispuesto a cobrar venganza. Estrangular a Valper Galilei con sus propios intestinos sería simplemente justicia. Roland se obligó a apartar su atención de los pensamientos morbosos. Ya tendría tiempo para reflexionar sobre los crímenes que se cometieron contra un inocente niño rubio, tanto por la malicia de Valper como por el fracaso de Roland, en otro momento. No había venido a Roma para distraerse y perderse en sus propias ideas. Era bastante fácil hacerlo en su tiempo libre. El Santo Padre lo recibirá ahora. Uno de los guardias suizos salió del despacho del Papa, con un uniforme renacentista de colores llamativos. El muchacho no podía tener más de 20 años, pero había una dureza en sus ojos que hablaba de conocimiento. Tal vez había tenido experiencia de primera mano en la lucha contra las criaturas sobrenaturales que merodeaban por su mundo. Vaya. Respondió Roland, asintiendo con la cabeza hacia un compañero soldado de la iglesia. Entonces el sacerdote de ojos verdes dio un paso adelante, deslizándose a través de puertas centenarias hacia una biblioteca privada bastante austera. Estaba seguro de que las pocas esculturas protegidas por paneles de vidrio eran casi invaluables, pero en general era menos lujosa de lo que hubiera esperado del sumo pontífice. Roland, llamó una voz sibilante, con el tono de voz teñido de esfuerzo mientras daba un paso adelante. La piel flácida y parecida a papel colgaba profundamente del rostro del hombre. Las décadas habían cobrado su precio. Aunque los ojos castaños que brillaban bajo las pobladas cejas blancas estaban llenos de vitalidad, era probable que el pontífice no estuviera mucho tiempo en este mundo. Te hemos estado esperando. ¿Nosotros? La luz cobró vida, creció desde la más diminuta mota de polvo hasta convertirse en un sol en miniatura. Pero a pesar de su brillo, la luz no quemaba. Simplemente brillaba cálidamente, calmando los corazones con el suave toque de una madre. Otro pulso estiró el orbe resplandeciente hasta darle forma humana, y justo más allá del límite de la audición, Roland casi pudo sentir la voz del cielo.
Gabriel entró en el mundo mortal, sus pies calzados con zapatillas se posaron sobre el suelo de mármol como si fueran plumas. Los rizos de su cabello rubio brillaban como oro batido o como la luz del sol. La Serafín tenía el cuerpo de Venus, pechos pesados y caderas anchas bajo una túnica blanca pura. Y sin embargo, el primer pensamiento que inspiraba no era sexualidad. Gabriel era una madre antigua, que sostenía a la humanidad contra su pecho y la protegía de la oscuridad exterior. Parpadeando para quitarse la repentina humedad de sus ojos verdes, Roland tragó saliva con fuerza y bajó la mirada al suelo en señal de sumisión. A los ángeles siempre les desagradaba que hiciera eso, ya que eran humildes y no disfrutaban dominando a los demás, pero el sacerdote no podía evitarlo. Estaba en presencia de la luz hecha carne y de la mayor de las creaciones de Dios. Por favor, no lo hagas, suspiró Gabriel suavemente, con palabras suaves y musicales. Ambos hombres humanos dudaron antes de obligarse a tratar a la santa doncella como si estuvieran en igualdad de condiciones en lugar de estar más separados que la tierra y la luna. Vine a asignarte una misión, Roland. El corazón de Roland se agitó de emoción. Tal vez ya estuviera cerca de la mediana edad, pero una misión del mismísimo cielo lo hacía sentir joven de nuevo. Intentó matar el débil orgullo que esto engendraba, pero el sacerdote no pudo lograrlo. Pensar que el Rey Divino en persona le había encomendado una misión. Considerando que uno de los 4 grandes serafines había venido a hablar con él, Roland no podía pensar en quién más podría haber sido. ¿Qué puedo hacer por nuestro padre?, preguntó, con absoluta reverencia y voluntad de servir vibrando en Roland. Un pequeño tic tiró de las cejas del ángel rubio, pero se calmó tan rápido que Roland se preguntó si lo había imaginado. Gabriel sonrió beatíficamente y sacudió lentamente la cabeza. Esto no viene del padre, querida. Viene de Miguel. Ah, bueno, Roland supuso que eso tenía más sentido. El arcángel estaba solo un escalón por debajo del padre en el gobierno del cielo, así que si había alguien que podría haber ordenado a uno de los ángeles ardientes que hiciera de mensajero, ese era él. De cualquier manera, ¿cómo puedo ser útil al cielo? Gabriel se puso alto y de modales suaves, desangrándose hasta convertirse en algo más propio de un general en el campo de batalla. Roland Hendrix, es la petición expresa de tu arcángel que sirvas como espada para la iglesia. Los herejes y los paganos han profanado nuestros templos, contaminándolos con liturgias extranjeras y consagrándolos a dioses extraños. Si aceptas, es orden de Miguel que formes un tribunal con tus compañeros clérigos y lleves a cabo una inquisición. Utilizarás todos los medios a tu disposición, incluida la fuerza, para defender las casas de nuestro Dios. Esta vez, Roland no pudo contener la reverencia. Se inclinó hacia abajo, murmurando una afirmación. ¿Qué otra cosa podía hacer sin obedecer? Incluso si no quería, como siervo del Señor tenía el deber de proteger el cielo y la iglesia. Y Roland quería hacerlo, porque la herejía era una acusación muy grave, una que había sido imputada a cierto arzobispo genocida. De repente, sintió una cálida sensación de labios en la coronilla del sacerdote, junto con el susurro. Sé poderoso en la justicia. La bendición infundió una fuerza dorada en sus miembros. Cuando Roland miró hacia arriba, apenas logró vislumbrar al serafín partir en medio de un crepitar de fuego blanco puro. Koneko suspiró, caminando pesadamente por los pasillos de la mansión Gremori con Shiro siguiéndola de cerca. Su familiar había empezado a rondarla mucho más a menudo, ya que aparentemente Sasuke era un amante de los gatos y el felino había descubierto exactamente dónde tenía que ir para que le acariciaran la barriga. Si Sasuke estaba en la habitación, Shiro se acercaba a Luchia y ronroneaba sin descanso. Y si su amigo no estaba en la habitación, Shiro simplemente la seguía hasta que finalmente lo condujo hasta Sasuke para que lo mimara. Si no fuera por las bromas de Sasuke sobre las orejas de Koneko, la necómata de pelo blanco incluso lo encontraría un poco lindo. Sin embargo, en cambio, encontró irritante la obsesión felina. No le habían crecido orejas de gato ni cola desde que vagaba por el mundo interior del peón, pero eso no significaba que Sasuke dejara que la torre se olvidara de ello. Las orejas de gato pertenecían a Shirone, no a Koneko, y ella no tenía intención de asumir la forma de necómata en el corto plazo. Alzando sus ojos dorados hacia el sirviente que podía oír que se acercaba por el pasillo, Koneko aminoró la marcha y esperó a que el hombre, ligeramente apurado, se acercara. Había un sobre blanco nítido que llevaba delicadamente en las manos enguantadas del hombre y, encogiéndose de hombros, el Rogue decidió interceptarlo. ¿Qué es eso? El hombre se sobresaltó, sus ojos marrones se abrieron cómicamente en su rostro arrugado mientras miraba hacia abajo y se quedó boquiabierto al ver a la pequeña niña.
La evidente sorpresa molestó muchísimo a Koneko, aunque no estaba segura de si era porque estaba perdiendo el tiempo o por la insinuación sobre su baja estatura. Solo una carta, jovencita. Ya lo veo. ¿Para quién? Los ojos de los ancianos se posaron en el cuadrado de papel y observaron la tipografía en negrita. Ni siquiera un demonio era inmune al paso del tiempo, y para alguien tan viejo como el mayordomo, el paso del tiempo estaba pasando factura. Sin magia poderosa, tampoco podía reparar el lento daño de la edad como lo hacían los nobles. Es para el señor Uchiha. Pensé en entregárselo yo mismo, ya que estoy seguro de que le gustaría recibirlo en caso de que sea importante. Koneko frunció el ceño y miró la carta con más interés. Dámela, exigió, arrancándola de las manos del mayordomo y dándole la vuelta. Te la entregaré. Estampado en púrpura en la parte posterior estaba el escudo de armas del Senado diabólico, pero eso no significaba nada. Las cartas del gobierno no eran algo cotidiano, pero tampoco eran algo inaudito. La propia Nekomata había recibido una hacía unos meses exigiendo que se aclararan ciertas anomalías en sus registros, rellenando un fajo de formularios costosos. Las únicas certezas en la vida eran la muerte y los impuestos, como dicen. Ignorando la forma en que el anciano demonio se inclinó para agradecerle, Koneko giró sobre sus talones y comenzó a caminar en dirección contraria. Estaba bastante segura de que sabía exactamente dónde estaba Sasuke, por eso había hecho un pequeño esfuerzo petulante para evitarlo. Shiro se abalanzó sobre los talones de su ama y trotó detrás de la chica mientras ella lo guiaba a través del laberinto de pasillos hacia un grupo de olores muy familiares. La perspectiva de una buena caricia hizo que el gato ronroneara en voz alta, lo que hizo que su dueña maldijera en voz baja mientras salía a uno de los jardines amurallados. Rosas brillantes saludaron la mirada ámbar de Koneko, que se alzaba orgullosa bajo el sol del mediodía que entraba oblicuamente por el techo abierto. El resto de la nobleza estaba allí, descansando perezosamente con los primeros preparativos de un picnic. «¿Estás ahí?», saludó alegremente Rías, recostándose con la cabeza en el regazo de Akeno y saludando vagamente a Rob. «Estaba pensando que tendría que enviarte un mensaje». «Estoy aquí», respondió con voz suave y fría, como Koneko solía mantener. Pero no logró suavizar por completo los rastros de felicidad y el hecho de que pudiera ver algunos trozos de dulce de azúcar colocados le calentó el estómago. Que se acordaran de su dulce favorito era algo insignificante, pero la complacía. «Bueno, no te quedes ahí parado», murmuró Yuto, mirando los platos de comida con una mirada voraz. El caballero rubio había ganado bastante músculo denso desde que se convirtió en demonio, pero como todos los jóvenes, todavía le encantaba comer. La espera lo estaba matando. Poniendo los ojos en blanco, Koneko sonrió ante la cara burlona que Akeno le puso al espadachín antes de dirigirse rápidamente hacia el sushi. Tal vez anhelara el dulce de azúcar, pero aún así era un postre y no una comida propiamente dicha. La Nekomata se dejó caer sobre la suave hierba y el crujido del papel la distrajo de la comida. Ah, casi lo había olvidado. Sasuke. El Uchiha gruñó, tendido boca abajo con el rostro enterrado entre los brazos cruzados. Era la actitud de un hombre perezoso, y cuando Sasuke levantó la cabeza para ofrecerle a Rock una mirada entrecerrada, eso solo reforzó la impresión. «HN. Llegó una carta para ti». «Una vez más, el recaudador de impuestos viene a llamar», canturreó Akeno, pasando una mano por los brillantes mechones carmesí del cabello de Rías mientras el peón aceptaba el sobre con expresión dubitativa. «Espero que estés recién lubricada para el gran eje de la burocracia». Rías extendió la mano y pellizcó la mejilla de la reina. «No digas más vulgaridades por hoy». Sasuke resopló hacia las chicas, rompió el sello de la carta y sacó un juego de hojas dobladas 3 veces. Se arrugaron cuando Sasuke las abrió, sus cejas oscuras se alzaron mientras estudiaba las palabras. Tenía una leve mueca amarga en la boca, pero después de un momento suspiró. «Ya veo. ¿Qué es?». Sin decir palabra, el Uchiha le entregó el fajo a su señora. Rías entrecerró los ojos, el sol detrás de las páginas amarilleaba el papel y dificultaba un poco la lectura. Una vez que la princesa de las ruinas se puso blanca como un cadáver, Koneko tuvo la repentina intuición de que algo andaba muy mal. Un papel se deslizó de los dedos sueltos de Rías y se deslizó hasta posarse en el suelo como si cayera nieve del cielo. Una hoja aterrizó cerca de Koneko. Las letras negras eran fácilmente visibles para sus ojos diabólicos. Sasuke Uchiha saludos, por la presente se le convoca para su incorporación a las Fuerzas Armadas del Reino de Gehenna. Fue el golpe del cuero fresco sobre la madera lo que hizo que Naruto parpadeara para quitarse el sueño de los ojos y levantara la vista.
Ravel se dirigió directamente a su escritorio, el carmesí intenso de su abrigo se agitó cuando se detuvo justo frente a él y juntó los talones. Su brazo izquierdo se movió bruscamente hacia un costado mientras que el derecho se levantó en una línea recta paralela. Su rostro no sonreía, pero Naruto podía ver fácilmente la burla en sus ojos azules mientras gritaba Shigehil. Muy lentamente, Naruto parpadeó. No estoy seguro si solo estás tratando de burlarte de mí o si estás tratando de insinuar algo sobre la forma en que dirijo el espectáculo aquí. Sería muy propio de ella meterse con él por diversión, pero al mismo tiempo podría estar haciéndolo como un comentario no tan sutil. Sin embargo, él no creía que fuera tan totalitario. ¿No pueden ser las dos cosas? Ravel sonrió con picardía y se relajó hasta adoptar una postura más natural. El obispo le quitó la boina de la cabeza, pasando una mano cautelosa por sus mechones rubios y asegurándose de que permanecieran en algún tipo de orden. He oído que estás pensando en hacer grandes cambios por aquí. Por favor, dime que me llamaste para darme algo que hacer, en lugar de que solo quieras presumir. Mordiéndose la mejilla, Naruto miró la colección de expedientes que estaban esparcidos por su escritorio. Sí, decidió el heredero Gremori. Me vendría bien la ayuda. La verdad es que solo quería ver y hablar un poco con la rubia, pero como ella se había ofrecido, no sabía si debía negarse. Como nuevo gobernador de Azmarín, necesitaba gente cerca en la que pudiera confiar, y aunque Nergal le pasaba información real de la policía de forma discreta, no era lo mismo que tener ayuda confiable a su lado. Además, le había exigido a Naruto que comenzara a tratarla como alguien que podía tomar sus propias decisiones. Así que tal vez debería dejar de andarse con rodeos y comenzar a hacerlo. Esta ciudad necesita una limpieza, explicó Naruto, abriendo una carpeta y examinando el perfil criminal que contenía. Raron dirigía una nave limpia, pero estaba mucho más preocupado por reconstruir esas fábricas y restaurar el orden público que por limpiar el sucio subsuelo de aquí. Y los tipos que lo precedieron no eran exactamente del tipo impecable, si me entiendes. Ravel arqueó una ceja de color amarillo pajizo antes de encogerse de hombros y rodear el escritorio para poder pararse detrás de su prometido y mirar por encima de su hombro. No puedo decir que esperaba que esta fuera tu primera vez, ya que iniciar una guerra a pequeña escala contra el crimen organizado no es exactamente mantener la paz, pero lo entiendo. Será bueno a largo plazo. En general, los gobiernos tendían a llegar a acuerdos con ciertos elementos no autorizados. Era mejor tratar con el diablo conocido y, mientras las turbas mantuvieran la cabeza baja y no permitieran que su violencia privada se extendiera a las calles, eran toleradas. Los comisarios de policía que intentaron erradicar por completo el crimen descubrieron que presionar a los jefes locales de la mafia podía parecer bueno en los medios, pero eso tenía un costo, y el conflicto entre la ley y el crimen podía desembocar en guerras territoriales públicas que se cobraban la vida de transeúntes. Sin embargo, ese tipo de máxima solo podía mantenerse mientras las propias fuerzas del orden siguieran protocolos estrictos y hicieran todo al pie de la letra. Tratar de seguir el procedimiento sobre cuánto tiempo se podía retener a las personas y cuáles eran sus derechos apelaba a una cierta moralidad justa. Esta se vino abajo cuando la policía tuvo que esperar la aprobación de funcionarios pagados por la mafia y luego confiar en cualquier criminal atrapado en manos de un sistema legal corrupto. Sin embargo, un gobernante despiadado que estuviera dispuesto a ir más allá de las expectativas podía realmente lograr su objetivo final. El espionaje, los interrogatorios y, de ser necesario, las ejecuciones sumarias hicieron más por estrangular al crimen organizado que confiar en un sistema comprometido. Sinceramente, después de ver a Naruto derrumbarse por las vidas inocentes que había tomado en el mundo humano, Ravel no habría asumido que tenía lo que se necesita. ¿Estás seguro de que quieres seguir este camino? Preguntó con cautela. Terminarás teniendo que matar a mucha gente si quieres deshacerte del mercado negro y obligar a esas personas a trabajar por el bien del Estado. Normalmente, me sentiría bastante confundido al respecto, admitió Naruto, dándose la vuelta en su silla para mirar pensativamente al adolescente rubio. Y tal vez a largo plazo, no elegiría ser tan brusco. Pero no creo que este país pueda permitirse el lujo de esperar a que haga esto de la manera agradable y fácil. Necesitamos los impuestos que podríamos obtener de negocios legítimos, y necesitamos sacar nuestra libra de carne de estos tipos que engordaron lastimando a Geena. ¿Hay algo que no me estás diciendo?
Todo el asunto comenzaba a sentirse un poco desesperado para Ravel, y aunque podía creer que Naruto lo estaba haciendo sinceramente solo para ayudar a la gente lo más rápido posible, se sentía más como si hubiera algo más nadando bajo la superficie. Naruto frunció los labios. Sinceramente, hubo algunas cosas que me dijo mi padre que creo que te gustaría saber. 5000 palabras aquí. Disfrútenlo, niños. Hablando en serio, este es el último capítulo que voy a escribir por un tiempo. Ha sido muy divertido, pero nada en la vida es gratis. Me he atrasado con mis facturas y la universidad, así que tengo que tomarme un tiempo libre para escribir y ponerme al día con mis tareas y mis deudas. No espero nada más hasta febrero, por lo menos. Dependiendo de cómo vayan las cosas en el futuro, podría publicar otro capítulo en 2 o 3 semanas. O podría tardar un poco más, depende de qué tipo de progreso haga en esta cosa llamada vida. De todos modos, dejaré de quejarme por ahora. Solo un aviso. También decidí seguir el consejo de algunos de mis críticos en PM y simplemente iniciar un Patreon. Me encojo de hombros: cuanto más dinero done la gente a la causa de convertirme en un NEET, menos tendré que trabajar y más tiempo libre tendré para hacer lo que sea. Así que disfruten de la lectura y los veré de nuevo, muchachos, en un rato. Toneri / la luna / Konoha destrozada. Por ahora, este fic diverge después del capítulo 699. No hay ningún plan del ataque a la luna, ni Sasuke Shinden, ni nada de Boruto. No me gusta porque siento que realmente está ahí solo para generar conflicto sin tener que cuestionar las conclusiones del manga. La economía de la aldea oculta se basa en el conflicto, por lo que terminar con ese conflicto crearía una supuesta y devastadora recesión que haría retroceder las cosas a una posible guerra. Esos son los tipos de problemas que surgirían de manera realista para la aldea, no Kaguya 2, Electric Boogaloo y Kaguya 3, The Revenge of the Pasty.